Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre una estrategia para poder pasar cuentas de fondeo. Es una estrategia que está en internet, que ha sido explicado por algunos youtubers también, pero a mi punto me parece que les falta algunos puntos, valga la redundancia, de explicación que por ahí lo podemos descifrar o los vamos a poder descifrar en este video. Básicamente, la estrategia que vamos a trabajar es la estrategia del rango asiático. Y desde mi punto de vista y desde mi interpretación, también en lo que he podido llegar a hacer backtesting, la estrategia consiste en lo siguiente. Entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, el precio va a estar generando un rango de poca volatilidad, ya que entendemos que la volatilidad mayor que se genera es tanto en Londres como también en Nueva York. Entonces, si vamos a estar operando el euro dólar, en este caso, que es uno de los pares de forex en los que más podemos desarrollar este tipo de estrategia, en el rango asiático por lo general va a estar acumulando y en algún punto va a necesitar, cuando se salga de este rango, va a necesitar tomar liquidez justamente de algún punto anterior, tanto de ese rango o algo que esté a mi izquierda. Entonces, la estrategia consiste en lo siguiente: una vez que el precio me rompa, me tome liquidez de algún punto líquido, tome liquidez, necesita tomar liquidez, eso es lo importante, tanto de liquidez antigua, de un FBG, rebalancear un FBG o un order block que también haya mitigado algo. Vamos por ese punto, el precio necesita tomar liquidez. Luego de ahí, cuando veo un rompimiento de estructura en una temporalidad menor, supónganse que yo estoy en M5 o en M15, veo que el precio rompe por encima, pero absorbe, toma la liquidez, ¿no? Entonces yo me iría 3 minutos, por ejemplo, y vería un rompimiento de estructura en ese punto, para poder ingresar directamente sin tener que esperar el retesteo. ¿Por qué les voy a decir que no necesito, o lo ideal sería no esperar el retesteo? Porque muchas veces se puede ir o el stop se puede agrandar. Como les anoté en un punto al costado, lo que estamos buscando es lo siguiente: primero marcar o tener en gráfico la zona horaria entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana, horario de Nueva York. Tener en cuenta también las 2 de la mañana y las 3 de la mañana, que es la apertura de Frankfurt, que comenzaría a operar los inicios de las bolsas europeas. Después, 3 de la mañana, abriría Londres. Quiero que se puedan anotar estos puntos porque son muy importantes para tenerlos en cuenta, para poder tener las reglas claras a lo que vamos a estar buscando en base a esta estrategia. Como les comentaba, entonces vamos a buscar una toma de liquidez, un FBG, un bloque de órdenes. El stop va a estar entre 4 a 6 pips y el target puede ser 1.2, 1.1 al 50% del rango, hasta 1.5 aproximadamente o 1.4, buscando por encima o por debajo del rango. Si toma liquidez por encima, buscar el punto más bajo de ese rango. Si está por debajo, buscar el punto más alto de ese rango. Entonces, si yo entro, o si yo hubiese entrado, por ejemplo, y entraba en este punto, me pongo una posición en long, entrando en este punto con 4 pips de stop loss, o 5 pips, vamos a dejarlo en 5, entremos ahí. Si me iba hasta el 50% del rango, me da un 1 a 3. Si me voy hasta la parte superior, me da 1.5, 1.6. El 1.2 lo tendría casi al 50%. Eso como para tener en cuenta al momento de definir mi target. Ahora vamos a pasar al gráfico. Estoy en la plataforma de FX Replay, en la cual nos trasladamos al año 2017. La verdad que acá no se puede hacer para atrás como en los gráficos de TradingView, sino que solamente va para adelante. Entonces toda operación que quede registrada, tanto positiva como negativa, va a aparecer en esta parte donde dice posiciones cerradas. Fíjense que yo estuve probando y estuve haciendo algunos backtesting como para poder mostrarles e ir evaluando también en base a lo que es la estrategia esta. Una de las cosas más importantes al momento de pasar una evaluación, una prueba de fondeo, es poder ser disciplinado y que la emoción, que los nervios, que las dudas no nos jueguen en contra. Bien, entonces, en esta plataforma ya tenemos los indicadores que nos trazan, digamos, los puntos en los cuales tendríamos los rangos operativos
por zona horaria. O sea, estamos a 19 horas. 19 horas porque estamos en UTC-5. Bueno, estamos en enero del 2017. Es ahí un cambio de horario. Después en marzo cambia. Eso ténganlo en cuenta también. Pero dejando de lado eso, bueno, estamos entre las 7 de la tarde, 6 de la tarde, no importa, 6, 7 de la tarde, hasta las 2 de la mañana. Fíjense en este punto. ¿Qué pasa después de este punto? Cierra el rango de Londres. Una cosa que me olvidé de decirles, dentro de los puntos que tenía anotado, la operación se va a colocar entre las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, perdón, y las 3:30 de la mañana. O sea, en la apertura de Frankfurt y hasta media hora después de la apertura de Londres. Dicho eso, entonces aclarado ese punto, fíjense cómo dentro del punto alto que tengo del rango asiático, en este punto, y el punto más bajo que se formó dentro de la zona horaria del rango asiático, que es esto, el precio, una vez que salió desde ese punto, mitigó, justamente como les decía anteriormente, algo a la izquierda. ¿Qué mitigó? El último bajo de esa sesión. Acá me hizo una toma de liquidez. Entonces, más abajo no teníamos nada, solamente teníamos este FBG, puede ser, o este bloque de órdenes acá abajo, pero saliendo de este rango, fíjense cómo en este punto tomó esa liquidez. Si nos vamos a gráfico de M3, tomó esa liquidez y hizo un rompimiento de estructura. Entonces se cumplió justamente lo que dice la estrategia. Tomó liquidez de un punto bajo, saliendo del rango de Asia, como acá, y si yo me posiciono en long en este punto donde ya rompió, acá, dejando 5 o 6 pips de stop loss. Vamos a dejar 5 o 6 de acuerdo a la posición. Lo ideal sería dejarlo por debajo. Bueno, vamos a dejarlo por debajo. Tenemos el 50% del rango en esta operación, nos hubiese dado 1,2 entrando en ese punto. Y si se hubiese entrado en retesteo, esto no sabemos si esto va a bajar o no, pero bueno, supónganse que entren en este punto. Tenemos 5 pips de stop loss por debajo de esa mecha y al 50% nos termina dando un 1,2. Y al alza, al punto alto, nos termina dando por encima del rango un 1,5. Es una estrategia que da un buen ratio riesgo-beneficio, pero bien el stop loss es bastante ajustado. Entonces hay que ser muy preciso o tener las cosas muy claras como para poder ingresar al mercado. Estar muy atentos en esto. Entonces, en esa operación yo ya la había colocado, que fue una de las últimas operaciones, y mi punto de entrada, que es más lo puedo mostrar acá, mi punto de entrada fue este punto, acá. ¿Por qué? Porque ya vi que tomó liquidez, hizo un pequeño rompimiento de estructura con toma de liquidez y decidí entrar. Y así me había quedado el stop en este punto y en este punto había entrado. La operativa me terminó dando un 1,3 me terminó dando sí, porque le puse 15 pips de take profit. Y bueno, y después llegó hasta la altura del rango, hasta el alto del rango asiático. Ahora, si avanzamos entonces en el tiempo, vamos a tratar de poder realizar o buscar una operativa en base a lo que es la estrategia. Bien, entonces, vemos que se nos está formando el rango asiático, son las 23, ya pasamos a casi un nuevo día. Mitiga el previous high, low, perdón, está por debajo del nivel anterior. Y llegando a horario, o ya estando en horario, no pasa, no supera lo que es por encima del rango. Entonces, recuerden que tenemos hasta las 3:30 para poder programar una operación. Después de las 3:30 está fuera de horario. Ahí se correspondería a otra estrategia que la vamos a ver mucho más adelante en esta serie de estrategias para poder implementar y ejecutar para poder pasar pruebas de fondeo. Entonces seguimos, el precio ya me hace un rompimiento de estructura, pero estamos dentro de lo que es el rango. Prácticamente no tenemos operativa dentro de lo que es este horario todavía. Seguimos avanzando, ya entraríamos en lo que es la apertura de Londres. Todavía no superó el alto este. Y es un buen punto como para replantearse y ver que si lo mitigaría o no. Podría llegar o podría sostenerse en este punto acá y ahí bajar. O romperlo y apoyarse y continuar. Que es lo que estamos buscando nosotros, es justamente que mitigue esa zona para poder meternos en contra.
Lo ideal siempre sería ir a favor de la tendencia. Venimos bajista, así que esto podría darse de manera bajista. Ahí rompe, toma liquidez. Tenemos este otro punto acá también de mecha líquida. Y se nos está acercando en horario prácticamente para poder ejecutar. Ahí vamos, seguimos. Se nos cumplen las 3:30 y no nos dio operativa por el momento. A ver. Ahí podría ser. Por estructura lo veo medio complicado. Pero podríamos seguir. Ahí podríamos intentar una posición en corto. En este punto. No me resulta muy linda la operación, pero si vamos por estrategia, vamos a dejarle 6 pips. Y vamos al primero al 50%, que estamos hablando del 50% de 2.84. A ver cómo nos va. Colocamos la orden, vender. El stop loss de 6.7. Eso es variable. Lo que estamos tratando de hacer es acortar el stop loss. Poder colocar operaciones más chicas. O sea, con poco margen de stop. Para poder tener ratio más grande. Y le vamos a dar un 19 pips aproximadamente. Vamos a tratar del 50%. A ver cómo nos va. Ya mitigamos esta zona, rellenamos este FBG. Podríamos ir abajo. Pero veremos. Sigue bajando, sigue bajando. Seguimos en la zona todavía. Ahí va. Sigue bajando. Y ahí estamos. Llegamos a target, en este caso superando el 50%. Entonces, tengamos en cuenta esto. Dijimos, tenía que tomar liquidez de algún punto, ¿no? Dijimos, podría ser este alto o podría ser este alto, mitigarlo. Mitigó ambos. Estábamos en horario 3:30, justo en horario. Mitigó, también rebalanceó este FBG, parte de tomó liquidez también de este FBG. Vimos que acá retrocedió, tuvo casi un rompimiento de estructura en este punto. Estamos hablando de un rompimiento de estructura mínimo. Tendríamos que ir a un minuto y ver cómo, fíjense cómo en este punto un bar rompió, por decirlo, retesteó, o sea, vino a rebalancear y cayó. Y ahí nos fue a buscar, digamos, en este punto el 50% y quizás lo rompa también. ¿Por qué digo lo rompa el mínimo este? Porque venimos de una secuencia bajista, entonces esto podría haber sido un retroceso para continuar bajando, para continuar cayendo. Veremos si sigue. Sí, entonces se completó todo lo que es el rango asiático. Tomó liquidez por encima, ahora tomó liquidez por debajo. Se cumplió en este punto entonces lo que es la regla que estábamos buscando para poder cumplir con los pasos de la estrategia y tener las reglas claras. Como lo habíamos hablado, era marcar el rango, tener en cuenta la apertura de Frankfurt y la apertura de Londres. Los horarios de entrada iban a ser entre las 2 y las 3:30. Buscar un bloque de órdenes que tome liquidez o un FBG. Tener un stop de 4 a 6 pips. Tuvimos un 6.7. Tener un target como primer punto el 50% del rango, que en este punto nos dio un 1 casi 3. Quizás dentro de las reglas me faltó agregar
es buscar rompimiento de estructura en M3, como para que quede asentado justamente en base a esta estrategia. Esta fue entonces una de las estrategias que podemos utilizar para poder pasar pruebas de fondeo y tener reglas claras al momento de poder entrar al mercado, ya que muchas veces estamos buscando entradas donde no las hay y el precio nos termina sacando del mercado justamente con rachas negativas. Voy a estar subiendo más estrategias con reglas claras para que ustedes puedan pasar pruebas de fondeo y tener las reglas claras. También vamos a estar haciendo backtesting en vivo, y vamos a estar haciendo backtesting también en un grupo cerrado. Aquellos que se quieran sumar, voy a dejar el grupo de WhatsApp en la descripción de este video para que puedan agregarse y puedan estar notificados en los momentos que nos reunamos vía Discord para poder realizar backtesting de estas estrategias y poder justamente tener en claro los conceptos que necesitamos para poder realizar este tipo de entradas. Entonces, muchísimas gracias, espero que esta información les haya servido, que les haya sido útil. No se olviden de darle like al video si les sirvió, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación para que cada vez que esté subiendo contenido al canal les pueda estar notificando. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.